Sí, buenos días. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, Crisis económica, instituciones y cambios alimentarios. Quisiera, antes de empezar, felicitar especialmente a la directora de Economía Social, a Susana, porque yo creo que nos ha hecho una excelente intervención, nos ha ubicado perfectamente, ha hecho una radiografía perfecta de la economía social con datos generales de toda España y, desde luego, de la radiografía y con temas puntuales del cooperativismo agroalimentario de Andalucía. Felicidades por la intervención. Y en esta ponencia también hace una referencia al moderador anterior, cuando ha hecho una referencia importante al eslogan, al título del Congreso, Impulsando Valores. A mí me parece que coincido con él cuando decía que los valores son muy importantes y hay que tenerlos siempre presentes y ponerlos, visibilizarlos, es lo que nos hace diferentes en cuanto a lo que representa el cooperativismo y la economía social en España, y lo que nos ha hecho en este momento, yo creo, tener los datos que estamos presentando en conjunto en toda la economía social. Es lo que a mi juicio nos diferencia y nos hace tener el mayor ejercicio de responsabilidad social, que es la creación de empleo y el mantenimiento del empleo. Decía la directora que eran 19,9 puntos de destrucción de empleo en el resto de las empresas, frente a 12 aproximadamente en Andalucía. Entre 8 y 10 puntos de diferencia es lo que se estima que han destruido menos empleo las empresas cooperativas en toda España. Y eso, buena culpa de que efectivamente se haya destruido menos empleo, la tienen los valores y los principios cooperativos, que son los que refuerzan la realidad de lo que representa una empresa cooperativa. En los últimos 5 años, en mi calidad de presidente de CEPES, no me he presentado, soy Juan Antonio Pedreño, presidente de la Economía Social Española, pero también tengo que decirles que soy cooperativista desde hace 31 años y presidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia y del Estado español. En los últimos 5 años han sido 150.000 empleos y más de 20.000 empresas lo que ha creado el movimiento cooperativo en toda España, junto con la economía social. Esos datos son los datos que nos hacen que en este momento podamos presentar cifras. En este momento, en 2014 prácticamente, tenemos las mismas cifras de empleo que teníamos al comienzo de la crisis. Y eso solo se demuestra por la forma, por el compromiso y por la empresa que defendemos. Tenemos un 50% aproximadamente del sector cooperativo son jóvenes que en este momento tienen un 57% de desempleo en España. Por tanto, el sector cooperativo le está dando mucha oportunidad a los jóvenes y además también a la igualdad de género, donde representan aproximadamente el 49% todas las mujeres que están formando parte del sector cooperativo. El sector agroalimentario representa el 49% de toda la producción agroalimentaria española, algo importantísimo. Yo creo que en este caso, y uniéndolo ya al comienzo de la intervención, decir que a la contribución de la solución de la crisis el cooperativismo está haciendo un esfuerzo importantísimo, porque en muchos lugares, como bien decía también la directora, está suponiendo el único sostén de mantenimiento del empleo y de la familia. Eso es una realidad que nadie puede obviar. Y ahora vamos a hablar de crisis económica, de instituciones y de cambios alimentarios. Al sector agroalimentario le interesa conocer las variables macroeconómicas. El ponente es un experto en variables macroeconómicas. Nos interesa conocer qué ocurre con la economía a nivel mundial, por dónde se está moviendo, porque después cada parte de esta economía nos va a afectar en cada uno de nuestros territorios. Por tanto, conocer, aunque parezca que no nos interese tanto, conocer cómo se está moviendo la economía a nivel mundial, a nivel europeo, cuáles son las variables, va a afectar directamente en nuestro trabajo, en nuestra empresa, de forma inmediata, prácticamente al día siguiente de cómo está ocurriendo. Por tanto, yo creo que en este sentido vamos a estar con una persona que es un experto absoluto en el tema de macroeconomía, pues conociendo todas las variables que nos presenta. Y nos acompaña, en este caso, Francisco Ferraro García, que es catedrático de Economía Aplicada. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Sevilla desde 1973 hasta 2010. Ha sido investigador invitado en las universidades de Budapest, París y California. Ha sido director de la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, fundador de la revista de Economía Aplicada Investigaciones Regionales y revista de Estudios Andaluces.
Ha formado parte del Comité Editorial del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, del Comité Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria. Ha formado parte también de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Regional y de la Comisión de Economía y Finanzas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Es autor de más de 70 libros y artículos de economía con referencias especiales y temáticas diversas, economía internacional, industrial y regional, y especialmente economía andaluza, y también autor de más de 350 artículos de prensa. En la actualidad es presidente del Observatorio Económico de Andalucía, consejero editorial del Grupo Jolly, director del anuario Jolly de Andalucía y miembro del Consejo Asesor de Mediterráneo Económico y consultor. Yo creo que nadie mejor que él para hablarnos de lo que estamos deseando escuchar, que es la macroeconomía. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes, autoridades, amigos, señoras y señores. Me siento muy honrado de estar aquí en un auditorio tan cualificado que representa a un sector extraordinariamente importante de la economía española y singularmente de la economía andaluza. Un sector que, por otra parte, en los últimos tiempos viene dando una gran manifestaciones sobre una capacidad de transformación y de innovación significativa. Mi ponencia no va a versar, como ya se ha anticipado, sobre los temas que habitualmente os están ocupando, de las cooperativas, de la alimentación o de la agricultura, sino que va a versar sobre asuntos de carácter más general que incumben, desde luego, a cualquier ciudadano y, por tanto, también a actores singulares como sois los que formáis parte de esta familia de las cooperativas agroalimentarias. El tema en algún momento será un pelín abstracto y le voy a pedir un esfuerzo a estas horas, y también tiendo a alargarme porque quiero contar tantas cosas que todo el tiempo me parece poco. En cualquier caso, teniendo en consideración que es la última ponencia de la mañana y que tendréis que comer, procuraré ser lo más comedido posible. Entrando en materia, todos sabemos que han pasado ya 5 años desde el inicio, claro, de la crisis a partir de la quiebra de la Lehman Brothers, y mucho hemos sufrido todos los españoles y gran parte del mundo. En las últimas semanas, sin embargo, se nos viene anunciando que puede que estemos saliendo de la recesión, que hay signos de recuperación de la economía. Pero los signos de recuperación no son muy bollantes. Un crecimiento de un 0,7% del Producto Interior Bruto para el año que viene, cuando caeremos en el conjunto del año un 1,3%, no es, desde luego, para echar las campanas al vuelo, ¿no? Y además está sometido, como comentaré, a diversas vicisitudes que no lo hacen seguro. Por ello, yo creo que tiene sentido y es importante reflexionar sobre los elementos básicos sobre los que se asienta nuestra economía y, consecuentemente, las posibilidades de recuperación, el mejor conocimiento de las claves de nuestra crisis y por qué nuestra crisis ha sido especialmente o está siendo especialmente grave, pues yo creo que nos puede ayudar a que salgamos de una forma más potente, más solvente y más estable. Eso es el propósito mío, explicar la crisis económica desde una perspectiva singular, que son el de las instituciones que aparecen ahí. Para ello, la exposición, el guión de la exposición, el que ahí tienen. En primer lugar, voy a hablarle de los efectos, la crisis económica y los efectos más notables, y ahí voy a hacer una pequeña referencia sobre el consumo alimentario. En segundo lugar, hablaré por qué la crisis es más grave en España, cuáles son los factores determinantes de la crisis y por qué es más grave. El tercero, que es el núcleo de la exposición, son los orígenes y consecuencias de la crisis singular en España, para terminar con perspectivas y unas propuestas de reforma que, con seguridad, creo que solo me dará tiempo a enunciarla, no a desarrollarla. Así animo a los organizadores a que me llamen en otra ocasión para contarla. Empezamos. Sabéis todos que España tuvo un periodo de expansión largo, desde el año 97
al año 2007. Crecimos muchísimo. Pero en el año 2007 y sobre todo en el año 2008 empieza a caer la actividad económica, el Producto Interior Bruto, como aparece ahí, la línea roja para España y la línea verde para Andalucía. Una caída que tuvo una ligera recuperación en 2010-2011, ligera en el caso de España. Andalucía prácticamente rozó el cero, pero casi no hemos salido de la recesión en Andalucía desde que la comenzamos. Perdón. Pues bien, que esto lo sabemos, no me voy a extender mucho más. ¿Qué efectos ha provocado la crisis y qué efectos son significativos desde el punto de vista del consumo alimentario, que es algo que interesa? Pues los efectos, el primero es una caída en la renta. La renta per cápita ha caído notablemente. Ahora se está hablando, y yo creo que este es un dato que es poco conocido, sin embargo, solamente hay que mirar las estadísticas oficiales. La renta per cápita ha caído un 15,3% desde el año 2006, que tuvimos un máximo hasta el momento, hasta final de 2012. Un 15,6%, lo cual significa que nuestro nivel de renta por habitante se sitúa en los niveles que teníamos en el año 1999. Una caída, por tanto, muy importante de la renta. En segundo lugar, y es suficientemente conocido, lo que ha habido una enorme destrucción de empleo. Las líneas azules marcan la evolución del empleo. En España se han destruido 3,7 millones de puestos de trabajo, en Andalucía 651.000 puestos de trabajo. Una caída del empleo que, si tenemos en cuenta además que en los primeros años de la crisis la población activa aumentaba, ha provocado un aumento del paro de una manera extraordinaria. Hemos sido campeones del mundo en cuanto a récord de tasa de paro. En España un 27,16%, en Andalucía casi un 37%, un 36,8% en tasa de paro. También la crisis ha traído otros efectos y es un endeudamiento enorme. Las familias españolas en los últimos meses están reduciendo su deuda, pero el último dato que salió antes de ayer es que teníamos 806.995 millones de deuda las familias. Las empresas deben 1,09 billones de euros. La deuda pública, no recuerdo con exactitud en este momento, pero anda en torno a 850.000 millones de euros y eso hay que sumarle la deuda que tiene el sistema financiero. Por tanto, nuestra deuda supera los 3 billones de euros, es decir, 3 veces lo que producimos en un año, el Producto Interior Bruto, porque el Producto Interior Bruto es aproximadamente un año. Caída de renta, paro y deuda que hay que pagar significa una caída de la demanda agregada. Una caída de la demanda agregada que la demanda está compuesta por el consumo, el privado y el público, y las inversiones. Como veis, las inversiones, los empresarios son los más rápidos en reaccionar y, consecuentemente, aparece la crisis, la línea verde y la caída de la inversión es brutal y sigue ahondando en el tiempo. Las familias tardan un poquito, es la línea azul, pero tienen un pico en el año 2008 y terminan luego por ir disminuyendo el consumo privado. Las administraciones públicas les está costando mucho más acompañar el ciclo y, como veis, pues se resisten hasta el año 2010 o 2011, después de aquel día famoso en que al presidente Zapatero en Europa le llamase la atención y decía que debería de acometer políticas de ajuste. Consecuentemente, la caída del consumo privado trae consigo que el gasto de las familias se reduzca y se reduce notablemente. En Andalucía, de 30.624 euros en el año 2008 de media, hemos pasado a 25.615 en el año 2012, es decir, una media de 5.000 euros por término medio, digo, por hogar menos al año, ¿no? Esa reducción de gasto ha afectado de forma desigual a la cesta de la compra. Ahí tenemos la cesta de la compra, en donde se puede observar que lo único que aumenta es un bien de primera necesidad y con una demanda rígida a corto plazo, cual es la vivienda, el agua, la electricidad, gas y otros combustibles. La vivienda porque la hipoteca hay que seguir pagándola, la energía porque hay que seguir pagándola y aunque reduzcamos el consumo, como crece el precio, pues nos cuesta más cara, etcétera, ¿no? Pero por lo demás, como veis, lo demás todo cae. En España, en el conjunto de España, aumenta en este tiempo el gasto en educación. Nosotros ni en eso. La educación privada en España, el gasto es muy, muy bajo, más bajo de la OCDE, de los países de la OCDE. Es todo gasto público, ¿no? Y ahí lo que se recoge es el gasto privado en educación, que en cualquier caso cae, como se observa.
Pues bien, de todo, la intensidad es diferente. Algunos bienes de uso duradero son los que más caen. El mobiliario, el equipamiento del hogar, otros los de conservación de los edificios, los artículos de vestir y calzado, eso es lo que más cae. Y otros relacionados con el esparcimiento, como los transportes, el ocio, espectáculo, cultura, hoteles, etcétera. Aumenta, sin embargo, el gasto en bienes y servicios de primera necesidad, como he dicho, y el gasto en alimentación cae, pero cae algo menos, por ser en general bienes de primera necesidad. Esos gastos en alimentación evolucionan de la forma que aparece en este gráfico, donde se observa que aumentan el café, té y cacao, aumentan los vinos y los licores. Yo tengo una explicación para eso, tan sorprendente de que nos gastemos más en vino, ¿no? Pero no viene al caso. No, es como un chiste de unos parados que le cuentan qué hace. Dice, yo me he comprado una pistola. Dice, te pregunta, ¿y para qué? Dice, pues para ir tirando, ¿no? Dicen en el chiste, pues eso, pues yo creo que para ir tirando, ¿no? Probablemente, ¿no? Sin embargo, como observaréis, pues la mayoría de los gastos caen, ¿no? Y caen, lo que más ahí son aceites y grasas, pero caen casi todos igual. Sin embargo, esa clasificación y evolución no es suficientemente explicativa, porque dentro de algunos de los conceptos que hay ahí reunidos hay una gran variedad de casos. En la carne, por ejemplo, donde se produce una reducción del consumo de carne, sí, es cierto, pero cae la carne de bovino, la carne de ovino y la carne de caprino y mínimamente la carne de cerdo. Pero, sin embargo, aumentan la charcutería y aumentan la carne de pollo o, en general, la carne de ave, según nos dice. Si os vais a los pescados, pues ocurre igual. El pescado en fresco y los mariscos cae, pero sin embargo aumenta el consumo de pescado congelado. Y también ocurren en algunas hortalizas donde hay comportamientos diferenciados. No voy a entrar aquí en detalle y solamente, ya que estoy hablando en este ámbito de que os ocupáis de la agroalimentación, deciros que algunas otras cosas que me resultan significativas del comportamiento de los consumidores en cuanto a los alimentos es que se ha roto una tendencia histórica según la cual cada vez los españoles y los andaluces comíamos más en la calle, en restaurantes, en bares, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa tendencia se rompe en el año 2009 y cambia y ahora comemos mucho más en casa. Eso ha provocado una reducción del consumo en los establecimientos alimenticios y han cerrado 20.000 establecimientos de alimentación en España y se ha reducido el ticket de compra extraordinariamente, 4,84 euros en lo que se gastan las personas por término medio cuando van a comprar. Y además se ha disminuido el número de visitas a los bares y a los restaurantes, se han disminuido una cantidad muy significativa. En cuanto a la compra en el hogar, dado que ahora comemos más, ha aumentado el consumo. Poco, pero ha aumentado el consumo un 4% entre el año 2009 y final de 2012. Y otros cambios que se han producido vinculados a la alimentación en el hogar es que cada vez compramos más en las tiendas de descuento y compramos menos en los hipermercados y en los supermercados y también en las tiendas tradicionales, aunque las tiendas tradicionales siguen siendo el lugar preferido por los consumidores para las compras de productos en fresco. Otro elemento llamativo también es el aumento espectacular de las compras de alimentos por Internet. Ha aumentado de una forma extraordinariamente intensa. Y otra de las cosas también que han ido asociadas a la crisis es el aumento de las marcas blancas, donde un país como España, que iba retrasado en la importancia de las marcas blancas, ha adquirido una importancia inusitada y somos el segundo país europeo en el consumo de las marcas blancas, detrás del Reino Unido. Bien, esto ha sido una pequeña referencia a cuestiones agroalimentarias, pero retomo el asunto básico que me interesa, que es la reflexión sobre la crisis. Se habla de la crisis y se le pone muchos nombres, ¿no? Y nosotros en España estamos padeciendo una crisis muy grave. Hay mucha gente que se cree que hay una crisis económica en el mundo. No hay una crisis económica en el mundo. No ha habido una crisis económica en el mundo. No. El conjunto del mundo, incluso el año peor, en el año 2009, creció. Porque los países en vía de desarrollo y emergente crecieron mucho por término medio. Ese año sufrieron los países desarrollados mucho. Sí, pero en la actualidad casi todos los países del mundo están en crecimiento positivo. Es España y algunos países, otros países periféricos del mundo los que están en crisis. Y tenemos una crisis aquí además grave y que nos va a costar mucho salir de ella, ¿no? ¿Qué es lo que singulariza? ¿Por qué nosotros
nos ha tocado, hemos tenido esta mala suerte? ¿Por qué tenemos esta crisis tan grave? Yo creo que porque en nuestro caso se dan diversas crisis superpuestas, a las que hago referencia de manera muy breve. La primera de ellas es la falta de adaptación al proceso de globalización. El proceso de globalización, ya sabéis que es el de la internacionalización, ya no solo de productos, de importaciones y exportaciones, sino también tecnológica, de factores de producción, de la cultura, etcétera, etcétera, que hace aumentar la competencia global por una liberalización de los intercambios. Un proceso de globalización que ha cambiado por completo la dinámica histórica del desarrollo desigual en el mundo. En los 200 años que va desde el final del inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra, en el final del XVIII, hasta la penúltima década del siglo XX en el mundo, la distancia entre los países ricos y países pobres ha ido aumentando de forma extraordinaria. Ha aumentado de una diferencia de 5-1 a una diferencia de 200-1 entre el país más rico y el país más pobre. Una brecha creciente, que aquí los bienpensantes nos hacíamos cruces y hablábamos de la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Ese nuevo orden económico internacional ha venido de la mano de la globalización. Y esa globalización hace que se compita abiertamente en el mundo. Esa competencia exigiría a los países desarrollados acomodarse a ese nuevo esquema de la situación en el mundo, acomodarse en cuanto a la forma de producir y cómo consumimos y qué consumimos. Sin embargo, aunque este discurso yo creo que todo el mundo lo hemos oído desde hace tiempo, le hemos hecho caso omiso en España. No hemos adaptado en España ni nuestro Estado, ni nuestras formas de producción, ni nuestras formas de consumir, ni de vivir, no la hemos adaptado. Porque no nos gustaba, no se nos apetecía. Y no nos, a diferencia de esto, de nuestro comportamiento, otros países desarrollados sí la han cambiado. Alemania hizo una reforma importantísima, Suecia también, Finlandia también, la ha hecho Noruega, Austria. Nosotros no lo hicimos, no nos hemos adaptado a ese proceso. No nos gusta y no nos adaptamos, ¿verdad? El segundo es una crisis financiera internacional. La crisis financiera internacional, como sabéis, la que surge en el verano de 2007 por la crisis de la subprime y de los derivados financieros y el impago de estos instrumentos financieros, ¿verdad? Una crisis que tiene su razón de ser y su caldo de cultivo en un crecimiento irracional de los activos financieros en relación con la actividad productiva, con los activos reales, y que fue posible gracias a las ideas dominantes de la autorregulación de los mercados financieros y también de una supervisión de los mercados financieros muy laxa. Lo cierto es que esa crisis, que venía gestándose desde el 2006-2007, estalla en 2007 y en 2007-2008 se va agravando hasta que llega la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, que ya se declara como el principio de la crisis internacional con una fuerte recesión, ¿no? Esa crisis nos afectó a nosotros, aunque pensábamos que a nosotros no nos iba a afectar, a nosotros y a casi todo el mundo. Hay otro hecho también importante, que es el euro y la gobernanza europea. El euro fue un proyecto político, voluntarista e irracional, sin racionalidad económica. Intentar con el paraguas de una misma moneda que entrasen economías muy diferentes en cuanto a sus estructuras productivas y capacidades competitivas, y una moneda sin políticas fiscales compartidas y sin políticas financieras compartidas, ¿no? Eso fue una camisa de fuerza que cuando ha estallado la crisis no podemos estar ni dentro ni fuera. No podemos salirnos y dentro no tenemos políticas de tipo de cambio, ni tenemos política fiscal, ni tenemos políticas monetarias para hacerle frente. Además de eso, Europa también, la gobernanza europea, también es una restricción que nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño porque Europa se ha demostrado lentísima en la adopción de decisiones, ¿no? Además de lenta y lentísima, adoptando las decisiones en función de los intereses de los países con mayor peso, que nunca era el interés de todos los pesos. Perdón, el interés de todos los países. Y con unas instituciones como el Banco Central Europeo, que posiblemente podía estar diseñado de una manera más funcional, al menos para los intereses que tiene España en este momento. Pero no nos podemos salir, ni lo propongo, desde luego. Pero fue un error, fue algo mal pensado.
Y luego tenemos una crisis ya más singular, que es la crisis inmobiliaria y de endeudamiento. En un marco, otra consecuencia del euro, de bajos tipos de interés y de financiación ilimitada, nosotros nos dedicamos a ese deporte que tanto sabemos hacer, que es construir vivienda por un tubo, ¿no? Y bueno, pues estos 4 factores han concurrido en nuestro país, también han concurrido con menor intensidad en algunos otros países, como los periféricos de Europa, pero pensándolo bien, de las 4 razones que hay, la globalización no le ha afectado a los países, a China, desde luego, ni le ha afectado a la India, ni le ha afectado a México, ni le ha afectado a Turquía, ni le ha afectado a Brasil. Es decir, con eso ya estoy diciendo casi las 3/4 partes de la población mundial. La crisis financiera afectó a todo el mundo, pero con distintas intensidades. A los países emergentes en la medida en que eran exportadores hacia los países desarrollados, pero afectó a los países desarrollados. A Estados Unidos, a Europa, nos afectó mucho. Algunos han tenido la capacidad, por una mayor flexibilidad, como Estados Unidos, de hacer frente a esa crisis en un tiempo relativamente corto. En el caso de Europa, pues somos bastante menos ágiles, estamos peor de cintura y tenemos menos agilidad institucional para resolver estos problemas, ¿no? La crisis de gobernanza europea la ha hecho, y del euro, lógicamente, le ha afectado a los europeos, pero no a todo el mundo, ¿verdad? Y particularmente la del euro a algunos países que estamos en una situación de dependencia respecto a las políticas dominantes. Y la crisis inmobiliaria es propia nuestra. Ha habido algún otro país que también la ha tenido, pero es una crisis propia nuestra. Todas estas se dan juntas. Y dicho esto, trato ahora de explicar dónde se encuentran los orígenes de esta crisis singular. Y ahora que ya posiblemente estéis pensando en comer es cuando viene la parte más ardua de mi exposición. Quiero hablaros de alguna cuestión muy teórica sobre instituciones e institucionalismo. Y os pido un esfuerzo de concentración. Todo el mundo pensamos que las instituciones es el gobierno, ¿no? Bueno, nosotros entendemos, nosotros quiero decir economistas y sobre todo los de la corriente que están en el institucionalismo, entendemos por instituciones las reglas del juego desarrollados para los hombres, para nuestra organización, para nuestras relaciones políticas y económicas. Tenemos que tener reglas, entonces de esas nos dotamos. Consecuentemente son reglas del juego, pues la Constitución, las leyes, los reglamentos, los organismos que creamos a partir de las leyes, como los gobiernos, otros que se derivan de leyes como los contratos privados o acuerdos, pero también el nivel de cumplimiento de las normas que nos dotamos y los valores sociales compartidos en general y que entendemos lo que está bien y lo que está mal. Algo heterogéneo. Eso entendemos que son las instituciones. Y siendo tan heterogéneo, ¿por qué nos interesa resaltarlo aquí? Porque el marco institucional es el que determina los incentivos de comportamiento de cualquier sujeto. Los humanos, como cualquier bicho viviente, se mueve por incentivos, algunos muy primarios. La comida, el sexo, el cobijo, la seguridad. Otros más sofisticados, el dinero, la fama, el cariño, el aplauso, la salvación eterna. Pero tenemos todos incentivos, entre todos ellos el dinero creo que es de los más importantes en términos generales, aunque cada uno de nosotros digamos, para mí el dinero no es importante, claro, pero es el que nos une y el común denominador, ¿no? Tenemos incentivos, bien, pues esos incentivos vienen determinados por las instituciones. Las instituciones, primera, es cuando en el Neolítico, en lugar de que la gente se comían unos a otros, se dieron cuenta que era mejor no matar al vecino, porque es que era un lío, era una inseguridad. Estaban todos con el corazón en un puño. Pues entonces lo mejor es decir, quien mate a otro, a ese sí que nos lo comemos. Entonces empezaron a dejar de matarse y esas cosas. Esas son instituciones. Las instituciones son cuestiones a veces muy elementales, determinar. Pues esas instituciones vienen determinando los incentivos. Desde entonces la gente se come menos los unos a los otros, ¿no? Ahora se comen más a besos, pero se comen menos físicamente, ¿no? Pues esas son las instituciones. Y las instituciones son las que determinan, en particular en economía, las decisiones de crear empresas, de invertir, de innovar o de trabajar. Si nosotros no tenemos seguridad,
de que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, vayamos en el futuro a coger la recompensa, porque el marco jurídico, policial, de justicia no nos lo asegura, tendremos menos incentivos a realizar ese tipo de actividad. Si estamos en un marco pues mucho más favorable, que nos estimule, que nos den una palmadita, que nos digan estupendo por trabajar y que nos quieran por eso, pues lo haremos más. Si por el contrario lo que más nos reconocen es por ir a un show en la tele, pues tendremos incentivo de ir a la tele en lugar de trabajar y crear empresas, ¿no? También, si nosotros lo que tenemos es el marco institucional determina que perciben que las reglas del juego pues tienen un mayor rendimiento a aquellas personas que se acercan al poder y que el poder, si se utiliza de forma sesgada, puede favorecerle o que puede conseguir subvenciones, etcétera, etcétera, pues se dedicará a hacer eso en lugar de a trabajar y meterse a innovar funciones de producción, comercialización, esas cosas tan complicadas que se hacen en las empresas, ¿verdad? Así que, igualmente, si uno piensa que el rendimiento hace una actividad que no es creadora de riqueza, como puede ser la especulación inmobiliaria, pero que le da unos enormes rendimientos, pues lógicamente hará eso en lugar de dedicarse a trabajar en empresas que tienen una mayor complejidad. Todo eso son consecuencias del marco institucional. De tal manera que, en resumen, un buen marco institucional, la calidad de las instituciones, favorece el crecimiento. Y eso está constatado a lo largo de la historia por una corriente de pensamiento que se llama el institucionalismo. No me voy a meter aquí en muchas cuestiones de carácter académico, pero una corriente de pensamiento en el que ha habido autores muy conocidos y muy famosos como Veblen, como Coase, como Douglass North, como Commons. Pero si saco esto es para introducir a unos señores que últimamente están teniendo un éxito extraordinario de venta y que son Daron Acemoglu y James Robinson. Son dos, un economista y un politólogo norteamericano, que escribieron un artículo fundamental en el año 2005, pero que no tuvo mucha relevancia, donde contaban básicamente lo que posteriormente está siendo uno de los bestsellers mayores de la historia del pensamiento, que el bestseller se llama ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la propiedad y la pobreza. Es un bestseller que os lo recomiendo. Ya se lo he recomendado a algunos amigos, que algunos están por aquí, y yo creo que es un libro extraordinariamente interesante. Estos señores, no me voy a enrollar mucho con ellos, pero estos señores arrancan el libro de una manera muy subjetiva, luego es un poquito pesado, como coincidíamos ayer, pero arrancan de una manera muy subjetiva. Ellos empiezan a preguntarse por qué una misma ciudad, Nogales, dividida por la frontera entre Estados Unidos y México, es decir, una parte de la ciudad, ahí está Nogales, Estados Unidos, Arizona exactamente, y la otra está en México, en el estado de Sonora, ¿por qué las dos son tan diferentes? Resulta que en una son muchísimo más ricos, un nivel de renta per cápita mucho mayor. La esperanza de vida es más alta. Tienen mejores infraestructuras. La sanidad es de mucha más calidad y la educación. El nivel de delincuencia y de muertes violentas es mucho más reducido. ¿Qué es lo que les separa cuando se observa además que hay un tronco genético en la mayoría de la gente común, porque es artificial esa barrera, ¿no? Y cuando, por supuesto, el clima es el mismo, ¿no? Y lo que crece alrededor también es el mismo, el medio natural, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sean diferentes, unos y otros tan diferentes, ¿no? Y estos señores nos dicen la razón de que Nogales, Arizona, sea mucho más rica que Nogales, Sonora, es sencilla. Se debe a las diferencias existentes entre las instituciones de ambos lados de las fronteras que crean incentivos muy distintos para sus habitantes. Y ellos pues, introducen una teoría explicativa del progreso o del atraso de las naciones, distinguiendo lo que le llaman instituciones inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas son las que posibilitan y fomentan la participación de todos o de la inmensa mayoría de los sujetos en la actividad económica y en la actividad política, lo cual le permite aprovechar mejor sus talentos, sus potencialidades, ¿no? Por el contrario, hay otras sociedades más extractivas, donde una clase dominante está manteniendo un poder para extraer renta del resto de las clases dominantes. Pues bien, los países con instituciones
La cosa no es de blancos y de negros, entre extractivo e inclusiva, pero donde predominan las instituciones extractivas, en algún momento de la historia, porque tienen una gran permanencia, esas instituciones básicas, pues los países están estancados o muy parados. Y los países que tienen instituciones más inclusivas progresan más rápidamente. Los cambios son posibles, pero duran mucho en el tiempo, siglos, ¿no? Pero a veces se dan circunstancias históricas críticas que lo pueden favorecer, ¿no? Para ello hay que empujar y también que la casualidad o la suerte nos acompañe. De la mano de esto me pregunto, ¿y en España tenemos instituciones inclusivas o extractivas? ¿Nuestras instituciones son responsables de la crisis? ¿Nuestras instituciones pueden favorecernos y nos pueden permitir salir de esta crisis de una manera estable y con una capacidad de crecimiento suficientemente potente para satisfacer nuestras necesidades? Bueno, pues sobre eso es lo que quiero centrarme. Y creo que nuestras instituciones, como nosotros tenemos una democracia muy joven, nuestras instituciones básicas nacen en la transición, esa que tanto hemos cantado. Esa transición fue un éxito a los ojos de la mayoría de los españoles, de los comentaristas, y además lo contamos por el mundo. Ciertamente en ella participó una clase política excepcional. Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González, Adolfo Suárez y tantos otros fueron unos políticos que fueron capaces de apartar lo que les diferenciaba y poner en común para sacar este país de una situación muy difícil, de mucha tensión, como era el tiempo de la transición. Porque les unía dos objetivos fundamentales. Uno, establecer un sistema democrático homologable con el resto de Europa, y por otra, meternos en Europa, integrarnos en la Comunidad Económica Europea. Ambas cosas las consiguieron. Y a los políticos fueron reconocidos por este éxito. Y ese reconocimiento se convirtió en algunas instituciones que han tenido un largo recorrido. Entre ellos, un sistema electoral. Un sistema electoral que, como sabéis, es con listas cerradas y bloqueadas y de carácter proporcional y corregido, que fue generando una clase política con intereses propios. Unos partidos que fueron convirtiéndose, por supuesto, cada uno con su discurso para cambiar y mejorar España, pero que fueron convirtiéndose también en empresas con intereses propios, ¿no? Con intereses propios y además con un funcionamiento un tanto singular, porque las personas que pertenecían a esos partidos accedían a las listas electorales o a puestos en las administraciones públicas y otras instituciones y organismos públicos por fidelidad a las cúpulas de los partidos. Todo esto en un ambiente interno, en los partidos políticos, donde se ha ido debilitando el debate interno, e incluso la democracia interna. Esos partidos, además, no hubo una ley de partido que dotase de un control externo a los partidos. Se autorregulaban. Los partidos se autorregulaban y, claro, y no había un control externo suficiente. Sí, estaba la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Pero vaya, los resultados de la Cámara de Cuentas están a la luz de todo, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero, bueno, pues esto nos ha dado lugar, ha permitido a muchos de los elementos del panorama que ahora mismo tenemos ahí, pues ha propiciado la financiación irregular, los procesos de corrupción que conocemos, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el título octavo de la Constitución. Yo creo que el título octavo es lo que pudieron hacer los pobres padres fundadores, ¿no? Pero generaron que es un título, si lo leéis, pues no está cerrado, no había una cosa determinada, sino se quedó abierto. Y daba pie, esa formulación, a la dinámica o la dialéctica que hemos vivido o venimos viviendo en España desde principios de los 80 hasta la actualidad. Una dinámica de creación de comunidades autónomas y donde se ha generado unas comunidades autónomas históricas que, por esas raíces históricas, quieren diferenciarse del resto de España, pero con el tiempo a esa diferenciación que ellos pretenden le responde un efecto de emulación por el resto de las comunidades que no quieren ser menos. Y además el discurso del agravio cala con mucha facilidad. Por tanto, no queremos ser menos que, ¿no? Cuando eso
significaba una concesión de una mayor autonomía, de mayores competencias, y entonces cuando se daban cuenta el País Vasco y Cataluña queremos más, porque nosotros no somos igual que ellos. Y así ha sido ese proceso, un proceso centrífugo que nos ha llevado a la situación tremenda en la que se encuentra este país en el momento presente. Pero ese mecanismo viene explicado por los intereses corporativos de los políticos y los funcionarios autonómicos, que, como todos bicho vivo, lo que quiere es reproducirse, y reproducirse ampliadamente. Es decir, seguir ejerciendo, viviendo de esto, y a ser posible pudiendo colocar a más gente. Pero no porque sean malos, lo haríamos cualquiera en su caso. Yo no creo que aquí haya malos y buenos en esta película. La historia de la película de cuento no es de malos y de buenos. Es de enterarnos de la película para evitar que haya películas como esta. Ese es mi mensaje, si se quiere, ¿no? Bien, lo cierto es que ese ha sido el proceso. Y claro, de ese proceso pues se ha derivado lo que ahí pongo, una hipertrofia política. Una hipertrofia política porque se ha ido creando una clase política profesional que valen un día para dirigir las carreteras y al día siguiente pues, para la atención primaria en sanidad y al cuarto día para regular el tráfico, y que está formada por mucha gente. Más de 75.000 políticos tenemos en España que se encuentran en los parlamentos, en los gobiernos nacionales, en los gobiernos regionales, en las provincias, en las diputaciones, en los ayuntamientos, pero además también se ocupan muchos políticos, se han encontrado acomodo profesional, con puestos profesionales en las administraciones públicas. Además, otros miembros de los partidos también han encontrado acomodo, además de las empresas públicas, en otros organismos como agencias, institutos, fundaciones o consejos. Y además también los políticos han colonizado otros espacios como las cajas de ahorro, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de la Radio Televisión, la Comisión de Defensa de la Competencia, el Banco de España, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Lo que pongo ahí a la autonomía ya no es solo la autonomía, esta es otra de las instituciones. Hay montones de instituciones que puedo ejemplificar. Voy a poner 2 o 3 y que yo creo que vosotros mismos valoraréis los efectos. Lo de la autonomía no me refiero solo a las comunidades autónomas, sino que el valor de la autonomía fue una especie de un hito, un signo indiscutible de las libertades recién conquistadas. La autonomía, cualquier institución pública tenía que tener autonomía. En las universidades son autónomas, ¿verdad? Yo soy catedrático de universidad y me he llevado mi vida entera trabajando en la universidad. Y yo sé lo que quiere decir ser autónomo en la universidad. Quiere decir que los profesores decidimos qué es lo que hacemos. ¿Y qué es lo que decidimos los profesores? Lo que nos interesa a los profesores, como es lógico. ¿O es que podemos esperar otra cosa? No es lo que le interesan a los alumnos, no es lo que le interesa a la sociedad, es lo que le interesa a los profesores. Porque tienes que esperar que la gente sean buena y vayan en contra de sus propios intereses. Pero es que esto ocurre en otros centros de otra naturaleza, en una empresa pública, en un instituto, en una agencia, en un hospital, en un colegio. No hay control externo. El ámbito de lo público. Todos vivimos en una magnífica autonomía. En fin, todo esto hace que un libro también que le recomiendo, muy interesante, de César Molina, califique a la clase política española como una clase extractiva, porque vive de extraer rentas del resto de la sociedad. Bien, además de los partidos políticos están los sindicatos, pero como el tiempo es corto me lo voy a saltar porque además podréis imaginárselo, lo que podría decir de los sindicatos de la patronal. Hablo... Para terminar, lo que hablo es un Estado de Derecho y escasas responsabilidades. Las instituciones también eran los códigos de conductas dominantes en una sociedad, ¿no? Y nosotros hemos cambiado una sociedad porque en la década de los 80 fue una década maravillosa para España. Después de pasar un poco la angustia involutiva al inicio de la transición, nos encontramos que en esa década no solo se supera la transición y se consolida el sistema de libertades democráticas, sino que se supera una larga crisis económica y se empieza a generar empleo. Además, nos integramos en la Comunidad Europea, nos hicimos europeos, qué ilusión, ¿no?
Y la inversión extranjera empezó a fluir a España y generó puestos. Desarrollamos un estado de bienestar extraordinario, con una sanidad gratuita y universal y con una educación amplísima también, ¿no? Y hay, a la vez, pues todo un proceso de descentralización del Estado de las autonomías que hizo aumentar de manera extraordinaria el volumen del sector público. Todo este conjunto de cosas que nos ocurren en un periodo muy corto hace que en el imaginario colectivo pues nosotros vayamos pensando que todo era... Es que como ha llegado la democracia, pues ha llegado todo lo demás, ¿no? Y eso venía de la mano de la democracia como algo de carácter natural. Hay la efervescencia del protagonismo de lo público, pues la ideología socialdemócrata se hizo dominante. Hoy socialdemócrata son todos los partidos políticos en España, todos, ¿eh? Y no digo que esté mal, ¿eh? Yo puedo ser socialdemócrata, pero lo que no hay es debate, ninguno. El debate, las diferencias que hay entre Izquierda Unida y el Partido Popular son mínimas en lo esencial, mínimas, en cuanto a la concepción del mundo, ¿eh? Yo creo que hay pocas diferencias, ¿no? Lo cierto es que los políticos en esta idea, cuando se tenían que presentar a las elecciones, pujaban por a ver quién da más a los electores. A los electores les decía, y os prometemos esto, y os prometemos lo otro, y os prometemos los otros. Casi nunca se hablaba de lo que cuesta y quién lo paga. De tal manera que favoreció que fuésemos convirtiéndonos en una sociedad pues, de jóvenes irresponsables, ¿verdad? Una sociedad que espera que el sector público le resuelva casi todos sus problemas y sin coste y sin preocuparse de los incentivos perversos que se pueda generar. Y además se propició que surgiesen por doquier los gorrones sociales, ¿eh? Yo creo que sabréis, podéis entender lo que son los gorrones sociales, ¿verdad? Pues bien, en ese marco vivimos una etapa de expansión a la que voy a pasar ya muy rápido, una etapa de expansión en los años 97 o 96 hasta el año 2007. Una etapa de expansión que aquí no me voy a detener, pero sí sabéis que crecimos muchísimo, ¿eh? Además, estamos creciendo por encima de Europa en España y Andalucía por encima de España, de tal manera que una consejera siempre contaba aquello de que somos la locomotora de Europa, Andalucía, no sé si lo recordáis, ¿no? Pues se creó mucho empleo, se creó mucha renta, estábamos todos encantados. Sin embargo, tenía algún fallo aquel tiempo de expansión. Y algún fallo que tenía es este que hay aquí, que yo creo que lo conocen muy pocos andaluces, y es tremendo. La línea azul es la renta que nosotros tenemos, es decir, lo que tenemos dinero para gastarnos, ¿verdad? La línea roja es la demanda, es decir, lo que nos gastamos. Año tras año va por encima y en el año 2007 la demanda, es decir, nuestro gasto superaba en un 17,4% a nuestra renta. Pero eso no fue un año, sino que todos los años es el que más. Pero no hubo un año que fuese menos del 10. Incluso ahora mismo en crisis, nuestro gasto es algo más del 9% supera a nuestra renta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede cualquiera, claro, pensar que en una familia o en una empresa se puede gastar más de lo que se tiene sistemáticamente? De dos formas. Una, porque nos transfieren dinero, y otra, del resto de España y de Europa, y otra, porque nos endeudamos, lógicamente. Además de esto, que es lo que ocurrió de forma creciente, como observáis en el periodo de expansión, otra cosa que pasó es que nuestro aumento de la producción, del PIB per cápita en este caso, se hizo sobre la base del aumento del empleo y mínimamente sobre el aumento de productividad. Eso implica que la sociedad no mejora su competitividad. Si esto se le suma con unos costes laborales que crecieron de forma muy intensa en ese tiempo, pues da lugar a una pérdida de competitividad como la que se señala ahí, que va en sentido inverso, porque los números que se recogen en ese gráfico es la posición en el mundo del World Economic Forum para nivel de competitividad. En los últimos años se ha corregido un poquito. Pues bien, esta forma de crecimiento trajo consigo algunos desequilibrios macroeconómicos. Uno de ellos fue el endeudamiento. Ya antes lo he apuntado. Aquí lo que aparece es el endeudamiento que teníamos hacia el exterior.
un volumen de 1,8 billones de euros de deuda externa que hacía que la gente no confiase mucho en nosotros, lo cual propició la elevación de la prima de riesgo. Igualmente teníamos, como consumíamos mucho y éramos poco competitivos y exportábamos por tanto poco, pero sí importábamos mucho, nuestras cuentas exteriores, el déficit externo fue aumentando hasta significar el 10% del Producto Interior Bruto en 2007, que se ha corregido ya, a esta altura, ese lo hemos corregido. El déficit público empezó a aumentar, sobre todo a partir del año 2009, por la caída de los ingresos tributarios y también por el aumento del gasto público, por los estabilizadores automáticos de seguro de desempleo, pensiones y otros, por la inercia de los gastos corrientes y por las políticas expansivas que se implementaron entonces. En el año 2009, ese déficit público alcanzó al 11,2% del Producto Interior Bruto, un récord también en el mundo. Y luego también pues, se generó una crisis bancaria. Éramos la banca más solvente del mundo, tal vez todavía ese eco os suene a alguno, ¿no? Pero luego nos encontramos que no era tan solvente, que nuestros activos tóxicos no eran subprime, eran simplemente ladrillos, pero también tan tóxicos como las subprimes. Bien, ¿quién es responsable de todo esto? Yo creo que no hay nadie responsable absolutamente. Sin lugar a duda, hay unos más responsables que otros. Y no pretendo yo señalar a personas, ni siquiera a instituciones concretas en cuanto a eso. Yo lo que sí quiero es un poco situarlo para que lo veamos y con el ejemplo en particular de la burbuja inmobiliaria y de endeudamiento. Esa burbuja se podría haber pinchado, pero no se hizo. No se hizo porque no interesaría, claro, pero se podría haber pinchado. ¿Quién la podría haber pinchado? Pues los poderes del Estado, el Parlamento y el Gobierno de la Nación, mediante políticas fiscales y regulatorias, la podía haber pinchado en cualquier momento. La podía haber pinchado el Banco de España, impidiendo la forma de prestar dinero de las instituciones financieras. La podían haber pinchado las comunidades autónomas, que son las que tienen las prerrogativas de competencias urbanísticas. Las podían haber pinchado los ayuntamientos, que solo dan permisos concretos. Pero parecía que ninguno estaba interesado. ¿Por qué? Porque es que se estaba creando empleo. Es que, además, se estaba cobrando impuestos. Y estábamos poniendo fuentes de colores en cualquier pueblo, a la entrada, ¿no? Y estaba siendo muy lucido, ¿no? Entonces no había incentivo para pincharla, ¿verdad? Pero también el comportamiento irresponsable es del resto de la sociedad, porque los promotores abordaron proyectos de inversión inmobiliaria sin fondos, Y muchos españoles pues, se metieron en hipotecas cuando sus ingresos eran inciertos a medio y largo plazo. Y las cajas de ahorro y los bancos prestaron dinero a insolventes o a personas que no daban seguridades. Hay muchos responsables, como veis, unos más y otros menos. No quiere decir que todos sean iguales, ¿no? Pero lo cierto es que generó muchos incentivos perversos. Esa burbuja inmobiliaria desvió capacidad empresarial hacia actividades especulativas en el sector inmobiliario. Claro, había empresarios que le costaba mucho ganar una tasa de rentabilidad y retorno de un 5 o un 6% para que luego el cuñado tonto le diga, mira, yo el 100%, y en un ratillo, ¿no? Es una desgracia para la economía nacional. Como una desgracia para la economía nacional que los jóvenes hiciesen desbandada y se fuesen a cobrar sueldos al sector inmobiliario y que ahora no hay posibilidad ni de que vuelvan al sistema productivo ni al sistema educativo, ¿no? Además, se produjo el desastre del sistema financiero, que todos conocemos, y el endeudamiento desmesurado. Igualmente, puedo poner otros ejemplos como hay ahí. Sin lugar a dudas, si nosotros hubiésemos tenido otras instituciones, ese desastre con tantas responsabilidades, algunos habría dado cuenta, ¿no? Alguna institución podría haber puesto coto a ese desastre, ¿no? Ahí tengo otra, como la resistencia a abordar reformas o la política económica aplicada, pero me voy a ir acabando porque si no os vais a cansar, ¿vale? Y entonces me concentro en cuáles son las perspectivas. En las perspectivas, a corto plazo, los datos apuntan, como ya he dicho antes, al final de la recesión. Prácticamente tanto organismos internacionales como institutos de análisis prevén
que en estos meses se está iniciando una recuperación que no permitirá que el año termine en un balance positivo, pero sí menos malo del que teníamos previsto hace un tiempo, y que el año que viene pues se iniciará un poco la recuperación. Hay factores positivos, la recuperación de la Unión Europea, que tira de nosotros, y sobre todo, como sabéis, el buen comportamiento del sector exterior. El fuerte aumento de las exportaciones, que viene determinada por la mejora de la competitividad-precio. La competitividad-precio, es decir, porque hemos ido abaratando nuestra producción, que a su vez ha sido posible por una reducción de los costes laborales, lo que a su vez ha sido posible por una reforma laboral, como sabéis. Por otra parte, el rescate financiero y la posición del presidente del Banco Central Europeo pues, han permitido disminuir la prima de riesgo y aunque todavía podemos endeudarnos poco, pero esto también ha determinado de ser una amenaza y hay más confianza en España. Pero bueno, el crecimiento que se prevé es un crecimiento muy modesto, ¿eh? Hablamos de recuperación. Hoy por la mañana veía al presidente en Japón, en Fukushima, hablando de que vamos a recuperarnos y no pronuncian brotes verdes por vergüenza torera, pero le encantaría decir que están viendo los brotes verdes, ¿no? Pero es que la recuperación esta no se va a dar cuenta nadie. Con esta recuperación no se crea empleo. Con este nivel de recuperación, a lo mejor baja la tasa de paro, pero porque disminuye la población activa, pero empleo de verdad no se va a crear, ¿eh? Con lo cual, recuperación, pero en fin, un futuro no muy optimista y el crecimiento ya para 2015 será un poquito mayor, pero no mucho mayor. Por lo cual tenemos por delante un proceso largo y complejo de salida de la crisis, largo y bastante dificultoso. España, las exportaciones podremos seguir aumentándolas, pero cada vez menos, porque el proceso de devaluación interna que estamos haciendo, por medio de la disminución de los salarios, las ganancias empresariales se resisten en algunos casos a bajar y tendrían que bajar más también. Bueno, pues esto tiene un recorrido, pero un recorrido limitado, ¿no? No podemos ganar mucha más cuota de mercado solamente bajando precios, aunque hay que continuar bajando los precios. Hay que continuar con este proceso de devaluación interna. Ningún político se atreve a decir estas cosas, pero esto hay que hacerlo. Pero esto nos da un recorrido muy pequeño y al final de ese recorrido es ponernos a competir con países en vías de desarrollo, que es algo que no deseamos porque tendremos mucha menos capacidad de consumo. Para cambiarlo, lo que tenemos es que hacer que crezca nuestra competitividad-precio, no, sino la competitividad estructural. Y la competitividad estructural es más complicada porque viene determinada por la cualidad de los factores de producción, fundamentalmente la calidad del factor humano, del trabajo, y las capacidades tecnológicas y también otras organizativas y de comercialización asociadas a la práctica empresarial, ¿no? Son capacidades que tarda tiempo en hacerse. Algunas se van logrando, pero poco, avanza muy poco la productividad y avanza muy poco la innovación y además las inversiones en estas partidas, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía, son muy reducidas, ¿no? Se acorta mucho la inversión y yo que creo que hay que hacer ajuste, el ajuste debería ser más discriminado y en la inversión debería de ser menor. Bien, esto por una parte. Las perspectivas, por otra parte, dinámicas del mundo. Me quiero referir, no voy a contarlo todo el mundo, pero quiero decir 3 ideas. Una, básica y que lo engloba todo, es que la globalización es un fenómeno irreversible. Es decir, cada vez las fronteras serán más abiertas y nosotros no podemos encastillarnos, no podemos poner barreras, no podemos defendernos de esa globalización. Esto va a provocar, como ya está ocurriendo, una convergencia en rentas per cápita entre los países ricos y los países menos desarrollados. Esto va a significar que la globalización es que se va a extender la ley de un solo precio. La ley de un solo precio quiere decir que alguien que produzca en España lo mismo que produce un chino en la China, lo tiene que vender al mismo precio o esa empresa cierra y lo echan. Esa es la ley de un solo precio. Y a eso vamos. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Pero a eso vamos, ya no solo en mercancías, sino también en servicios. Y esto va a llevar a una proletarización de la sociedad, a una reducción de las clases medias. Muchos profesionales se van a proletarizar porque el sector servicio pues, va a estar más internacionalizado. Y quien va a mejorar su posición van a ser pues, los que tengan mucho dinero, los capitalistas a lo mejor,
pero también van a ser los directivos, van a ser los emprendedores, ¿no? Y con elevadas capacidades directivas, quien van a hacer las rentas más altas. Este es un contexto en el que definitivamente, por tanto, los individuos, las personas, ya no solo las empresas, sino las personas vamos a tener que competir a nivel global. Y si las personas vamos a tener que competir a nivel global porque ello va a determinar nuestra calidad de vida, las personas van a exigir al Estado que le proporcione capacidades competitivas. De tal manera que las fuentes de legitimación tradicional del Estado, que son la seguridad y el bienestar, van a ir perdiendo importancia relativa en favor de lo que la gente joven van a querer, y es facilítame los instrumentos para que yo pueda competir en el mercado global. Puede ser una revolución. Eso, obviamente, es educación de calidad e instituciones incentivadoras para el progreso. Retos que no están tan lejos. Lo de la globalización y sus implicaciones la hablábamos hace 20 años y no lo hemos echado cuenta. Esto que os cuento va a tardar menos. A ver si nos damos prisa. En fin, ante todo esto, pues... Perdón. Pues acabo ya, como me imaginaba, no puedo desarrollar el último punto, que es el de la reforma, pero creo que estamos en un momento delicado y en un momento de la historia, que lo que nos dice también la historia, que son en estos momentos delicados donde se pueden hacer grandes cambios, porque cuando las cosas van bien no se hacen. Bueno, que son en estos momentos en los que podemos hacer grandes cambios. ¿Y cuáles son los grandes cambios? Pues a mí me parece que hay que hacer cambios en las instituciones políticas, y lo demás que es económico, la dotación factorial, el funcionamiento de los mercados y el sector público. Solamente enuncio los grandes titulares. Reformas institucionales porque nos queda demostrado que el marco institucional que nos dotamos en la transición no es suficiente. Hay que regenerar la democracia. Y esa regeneración de la democracia exige un nuevo sistema electoral. Un nuevo sistema electoral donde no votemos autobuses con siglas, sino que votemos a personas. Y que podamos exigirle a las personas, porque a los partidos difícilmente se nos escapa la posibilidad de exigirle. Pero a la persona que has elegido en tu barrio sí le puedes exigir que a lo que se ha comprometido lo haga. No como los políticos que dicen unas cosas antes de las elecciones, y tenemos un ejemplo en España muy reciente y muy inmoral, y luego hace una política completamente diferente, ¿no? Un cambio en el sistema electoral, que desde mi punto de vista no hay ningún sistema electoral perfecto, no hay ninguno que sea perfecto, los hay unos mejores que otros, pero hay algunos que en circunstancias históricas dan mayor legitimidad. Y yo creo que un sistema de circunscripciones uninominales, donde se vote a una persona, para este momento de España sería la mejor solución, más que las listas abiertas, ¿no? Elegimos a una persona. Y, evidentemente, si nos engaña, si luego trapichea, pues no lo volveremos a elegir a esa persona. Lo del partido es más difícil, porque son muchas cosas las que se mezclan, ¿verdad? Por otra parte, necesitamos un cambio también bueno, una reforma de la ley de los partidos políticos para que tengamos, como cualquier país democrático avanzado, los partidos políticos sean controlados externamente, para exigirle que haya democracia interna, para que voten. Es que los partidos políticos se siguen votando a mano alzada, ¿no? Que tengan un votito secreto, ¿no? Que puedan mover, que no elijan al comité entero, que elijan a personas también cuando los eligen. Tengamos partidos políticos, que es curioso, que es de las instituciones menos democráticas que tenemos en España y son el instrumento de representación democrática, ¿no? Por otra parte, necesitamos una ley de transparencia, no como la que están haciendo, pero no entro, y organismos reguladores. Y el sistema judicial es tremendo en este país, ¿no? El sistema judicial es algo que yo no soy un hombre de leyes, no soy abogado, pero la contemplación desde fuera me llama la atención.
de la barbaridad del sistema electoral que tenemos, la hipertrofia legislativa que tenemos como en 18 parlamentos, a ver quién produce más leyes, y la baja calidad técnica de muchas de las leyes que salen, da lugar a una litigiosidad desmedida. Somos el país del mundo que tenemos más abogados por habitante, después de Estados Unidos, que tienen mucha afición. Eso es en real la vida. Esos son costes innecesarios que podríamos ahorrarnos. Si las leyes fuesen menos interpretables y fuesen mejores leyes, no harían falta tantos abogados, desde luego. En segundo lugar, la independencia de los jueces. Los jueces tienen que ser absolutamente independientes, sin duda. Pero ¿tienen que ser independientes para decidir el horario de trabajo y hacer semanas caribeñas? Es que los jueces pueden ir a trabajar 1 horita al día o 18, y a la hora que quiera, como algunas juezas estrellas nos lo ponen de manifiesto. Y los casos le dan prioridades según cuando quieren, y luego si prescriben, ¿qué le vamos a hacer? Ha sido muy largo el proceso, ¿no? ¿Quién controla? La justicia necesita un control en su funcionamiento. Luego que a los jueces no le vamos a decir que a quién tiene que juzgar, cómo tiene que juzgar, pero sí en su funcionamiento también, claro, ellos tienen mucha autonomía, ¿no? Y luego la politización que tiene el Consejo General del Poder Judicial. Bien, la dotación de los factores que hacen crecer a la economía, son los factores de producción. Entre ellos, el más importante es el capital humano. Pero también está el capital tecnológico y también está el capital productivo, y sobre eso tendríamos que dar algunas vueltas. En España se ha invertido mucho últimamente, pero la inversión no ha servido, no ha sido una inversión en fábricas, no ha sido en empresas, no ha sido en equipamiento, no ha sido en tecnología. No. Aquí hemos invertido en viviendas y hemos invertido en carreteras, unas carreteras que tenemos desmesuradas. Somos el segundo o tercer país del mundo con más carreteras, el primero con más líneas de AVE. Nosotros no nos podemos permitir ese lujo. Si os dais un paseo por cualquier ciudad de Estados Unidos, no tiene la calidad de las carreteras, y ellos van a apretar por unas vías con los coches a 60 millas por hora en este caso, pero bueno, pero van lentitos y todos muy apretados con un atasco enorme. Nosotros aquí estamos acostumbrados a unos niveles en cuanto a dotación de infraestructuras y equipamientos extraordinarios. Y lo que hay que mejorar es el stock de capital productivo, la inversión del capital productivo. Por otra parte, los mercados. Esto es un asunto, el mejor funcionamiento de los mercados, que la competencia realmente esté presente en la vida económica en todos los ámbitos, es algo absolutamente necesario. Mucho se ha avanzado en este terreno, pero nosotros seguimos teniendo los vestigios de una sociedad española típicamente muy intervenida por el poder político. Hay que liberar los mercados, y en particular algunos, como el mercado de trabajo, donde se ha hecho una reforma importante, de mala calidad en muchos de sus aspectos, mejorable. El mercado inmobiliario, donde es un mercado donde hay una hiperregulación, el mercado inmobiliario y de la construcción. Hay regulaciones, normas de todos los colores, que por cierto no ha impedido ni la burbuja, ni ha impedido que se destrocen zonas con interés ecológico o monumental, ¿no? Con tantas leyes que ha habido. Y también pues, otros mercados como el de la energía, que tenemos de las energías más caras del mundo. Y el sector público pues habrá que cambiarlo, ¿no? El sector público tendrá que legitimarse y tendremos que tener un nivel de gasto público sostenible. No el que nos guste, sino el que podamos. No tenemos más remedio. Es una obviedad. Lo contrario es una cosa de niños chicos, ¿no? Que queremos tener esto. Pues si tiene dinero pues lo tendrá, pero si no lo tiene pues no lo puede tener, ¿no? Será cuestión de dotarnos hasta qué punto tenemos o no tenemos. Y exigirá una reforma fiscal. En fin, habrá que el estado del bienestar habrá que repensarlo. Yo creo que no desaparecerlo, pero sí repensarlo. Pero los políticos no tienen ningún incentivo en hacer esta reforma. Porque si un político dice que va a poner un copago sanitario, bueno, ya se ha hundido las encuestas, claro. Pero claro, es que hay que hacer copago sanitario. Si es una obviedad, lo hacen en todos los países civilizados. No sé por qué nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Y si no hacen copago tienen otra figura semejante. El nivel de gratuidad de la sanidad que hay en España no hay en ninguna parte del mundo. Claro que eso es mejor para cualquiera de nosotros, pero lo que hay que ver es si es posible mantenerlo, ¿no? En fin, y otras muchas cosas. Así que termino, y ahora sí, estamos en un momento crítico, debemos de aprovechar la ocasión para refundar la democracia, para tener unas mejores instituciones y que permita sostener un crecimiento sostenible a largo plazo.
la tarea que tenemos es muy compleja, es muy compleja. No la puede abordar un gobierno. No la puede abordar un gobierno por esto, porque si un gobierno trata de hacer una reforma, eso servirá de carnaza para el resto de los partidos políticos que no apoyan al gobierno destrozarla, ¿no? Por tanto, se exige algo tan elemental, pero tan imposible, parece, en España, con un pacto de Estado. Fijaros los alemanes que a Angela Merkel le faltan, ¿cuántos son? 4 o 5 escaños para tener mayoría absoluta, y le pide a su partido opositor hacer un gobierno conjunto, ¿no? Qué lección, ¿no?, de civilidad, ¿no? Qué inimaginable es en este país, qué inimaginable es que colaboren para resolvernos los problemas, que para eso le pagamos y los elegimos, ¿no? Qué inimaginable, ¿no? Pues bien, lo tienen que hacer los políticos. El grave problema, el gravísimo problema, es que los políticos no están interesados. No están interesados. No está ningún partido interesado. Así que a la sociedad civil nos toca pinchar. Y aquí me acaba. Esto es lo que nos toca. Muchas gracias. Muy bien, pues acabamos aquí agradeciendo a Francisco Ferraro su extensa, interesante y polémica, yo creo también, intervención, pero que nos ha dado muchos detalles sobre la situación actual. Vamos a la comida y que a las 4 hay que volver a empezar la sesión de tarde. Gracias.